Hola, bienvenidas, bienvenidos a Con Voz Propia, el primer programa de la televisión abierta que se ocupa de la agenda de género. Y nosotros vamos a hablar hoy de adolescencia. Ayer se los contábamos en nuestro avance. ¿Adolescencia desde qué aspecto? Desde muchos de ellos. Una etapa fundamental y central de la vida que hay que intentar abordar desde cada uno de esos aspectos para que sea la etapa más inolvidable de la vida de los adolescentes, con sus virtudes y sus defectos. Pero además, siendo jueves, vamos a recibir a Sol Bonelli y esta vez, ¿saben para qué? Para presentarles en exclusiva un adelanto de lo que será Brother, la primera serie dedicada al hip hop de toda Latinoamérica que se transmitirá a partir de hoy en la televisión pública argentina. Pero ahora momento de noticias. Y la conferencia de prensa que se dio tras la acusación a Juan D'Artés se dio a conocer allí a partir de la formalidad en la justicia de Nicaragua contra el actor Juan D'Artés por el delito de violación agravada. Lo contábamos en el día de ayer. El colectivo de actrices argentinas, junto a Telma Fardín y su abogada, confirmaron cómo sigue la causa judicial contra el actor. Tenemos una acusación formal con pedido de captura y alerta roja. Ahora el juez debe resolver en 24 o 48 horas y luego pedir la extradición a Brasil, ya que D'Artés se encuentra instalado en ese país desde el año pasado, explicó Sabrina Cartavia, la abogada de Telma. En el caso de que Brasil no extradite, que ya sabemos que va a suceder por un principio constitucional, tendremos que llevar adelante el juicio en esa jurisdicción, agregó. Las actrices leyeron un comunicado donde resaltaron la valentía de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos, las primeras en animarse a denunciar a D'Artés. El tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar, se leyó en un comunicado del colectivo de actrices. Y una información de este día, de última hora, nos cuenta que hay una denuncia que ya ha sido presentada contra el cantante Axel. También es por abuso sexual, en este caso abuso sexual simple, y en la provincia de Río Negro. Una joven manifestó esta denuncia con ingreso el pasado miércoles ante la justicia de Chipoleti por un delito contra la integridad sexual, ese es el genérico, pero concretamente se trataría de un abuso sexual simple. Habría ocurrido en el año 2017. El abogado de la víctima, que es quien ha estado en contacto con la prensa y con la justicia, lo que informó fue que los fiscales están en recopilación de evidencias, están recabando testimonios. No se conoce la identidad de la víctima y esto es adrede para resguardar su identidad y además para protegerla y evitar su revictimización. Y la pena que puede caberle, si efectivamente la investigación determina que fue un abuso sexual simple, va de los 6 meses a los 4 años de prisión. El comunicado del Ministerio Público Fiscal de Río Negro dice lo siguiente. Atento al interés público que despertó el caso, el Ministerio Público Fiscal informa que el día 15 de octubre se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual en la cual se acusa al artista conocido como Axel. Según el relato de la víctima, se trataría de un abuso sexual simple, artículo 119 del Código Penal, y habría ocurrido en 2017. En conjunto con el abogado de la querella que representa a la víctima, se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluyen recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos. Cabe señalar que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima esta mañana y que la misma manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso. Por lo tanto, quien va a llevar adelante toda la información a partir de ese momento será el Ministerio Público Fiscal. Hablamos de otras noticias. Candidata estadounidense denuncia discriminación. La aspirante presidencial demócrata llamada Elizabeth Warren dio a conocer que durante su juventud perdió su trabajo por quedar embarazada y se convirtió en la inspiración de cientos de mujeres que hoy denuncian discriminación laboral. En un tuit, la candidata contó que esto ocurrió en 1971, años antes de que el Congreso prohibiera la discriminación a embarazadas, pero indicó que actualmente todavía ocurre de formas sutiles y no sutiles. Podemos defendernos contando nuestras historias, instó desde las redes a las mujeres, y las historias pronto se multiplicaron. Una médica argentina entre las más influyentes del año 2019. La cadena inglesa BBC incluyó entre las 100 mujeres más influyentes del año a la médica Mabel Bianco, creadora y presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer. El jurado que la seleccionó la describió como pionera de la educación sexual y destacó su trabajo para la promoción de los derechos reproductivos, el aborto y el HIV, temas que colocó en la agenda de políticas públicas de la Argentina. Bianco logró además políticas esenciales para salvar la vida de las mujeres, tanto para enfermedades como el cáncer de mama,
como con la prevención de la violencia machista. Nuestro tema del día tiene que ver con la adolescencia. Un informe con voz propia. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia se vive entre los 10 y los 19 años. Para UNICEF es una etapa única y decisiva determinada por el desarrollo cerebral y el crecimiento físico rápido, el aumento de la capacidad cognitiva, el inicio de la pubertad y de la conciencia sexual y la aparición de nuevas habilidades, capacidades y aptitudes. Las conductas en esta etapa pueden afectar el normal desarrollo del resto de la vida, sobre todo si las necesidades básicas de alimento, vivienda y relaciones interhumanas no están cubiertas. Es un transitar donde pueden toparse con algunas problemáticas: el consumo de alcohol, tabaco y drogas, el embarazo adolescente, el uso excesivo de pantallas, los noviazgos violentos, el bullying. Según datos de Cedronar, el consumo de alcohol en adolescentes creció el 18.4% de 2017 a 2018 y los efectos del consumo regular en adolescencia son nefastos para el neurodesarrollo y la neuroplasticidad. El embarazo adolescente es de las situaciones más preocupantes. Cada 3 horas, una niña de entre 10 y 14 años se convierte en madre en nuestro país. El uso excesivo de pantallas, celulares, tablets, computadoras, no solo por el desarrollo de los neurotransmisores, sino porque en la virtualidad lo que no hay es cuerpo. El adolescente que está en contacto con lo virtual en mayor cantidad de tiempo está alejado de lo que le está pasando a él internamente. Hablando de noviazgos violentos, UNICEF informó en 2017 que el 4.2% de las adolescentes en Argentina declaró haber sufrido presión en su primera relación sexual. Por último, UNICEF reveló que 1 de cada 3 estudiantes en el mundo sufre acoso escolar o bullying, una forma de violencia entre pares que produce que los chicos y chicas sientan miedo, soledad, inseguridad, desconfianza en ellos mismos e incluso que tengan pensamientos suicidas. A estas 5 problemáticas debemos sumarle la obesidad, el HIV, la salud mental y otras enfermedades infecciosas. Pero la adolescencia también es una etapa de oportunidades, de pasión, de nuevos aprendizajes. Es un momento de creación. ¿Cómo apoyarlas? Una muy buena pregunta como disparador para la entrevista. Le vamos a dar la bienvenida a quien nos visita hoy, que es la licenciada Daniela Mara Giacomazzo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ella es licenciada en Psicología y coordinadora del área de expansión comunitaria de FUSA. ¿Cuánto para hablar sobre adolescencia, no? Bien, es un tema muy amplio que, como veíamos en el informe, a veces se tiende a pensar o a relacionarlo con algunas problemáticas y en realidad también es una etapa para poder desarrollar oportunidades y trabajar cuestiones de promoción de la salud y de la educación, tendiendo hacia los derechos de las personas adolescentes. Una cuestión interesante de plantear y de analizar tiene que ver con cuánto ha cambiado el formato de la adolescencia conforme el paso del tiempo y conforme también algunas cuestiones nuevas, como por ejemplo la aparición de las tecnologías. Bueno, el concepto de adolescencia es un concepto relativamente moderno, es decir, que va variando también de acuerdo a la época histórica y no podemos hablar de una sola adolescencia, sino más bien habría que tener un sentido plural de la palabra adolescencia, hablar de adolescencias con ese, porque también es muy variante de acuerdo al contexto socioeconómico, a la clase, al género, digamos que son determinantes que hay que tener en cuenta. No es lo mismo ser adolescente en Buenos Aires que ser adolescente en otra provincia y demás. Y el factor de las tecnologías sin duda ha intervenido e influenciado en el desarrollo, pero también poder tener en cuenta que hay cuestiones específicas también en la adolescencia que tiene que ver con cómo se constituye el cuerpo, cómo se constituye la relación con otros, lo que pasa en la relación con las familias y demás. Y en tiempos de mucho individualismo, uno lo nota, lo percibe y nos pasa habitualmente a muchos de nosotros en nuestro trabajo. ¿Cómo se hace para que los adolescentes sean receptivos a estas cuestiones? Para que no crean que ellos solos van a poder desarrollar determinadas cosas y
y que necesitan de los demás, entre otros de los adultos, por ejemplo, ¿no? Bien, es una buena pregunta, es interesante poder pensarlo. Tenemos la reforma del Código Civil, que fue reciente, que habla, por ejemplo, del cambio de paradigma entre lo que es el paradigma de la patria potestad de los adultos, para poder pensar en el paradigma de la corresponsabilidad o del acompañamiento, donde la figura del adulto vendría a ser una guía en relación a la crianza, por ejemplo, y poder pensar también las cuestiones específicas de los derechos de los y las adolescentes en relación a fomentar, por ejemplo, la participación, a fomentar las tareas que puedan llevar adelante, la organización, la participación política, por ejemplo, y considerar también políticas públicas para que puedan llevar adelante el ejercicio de su ciudadanía. Claro. Y en ese punto, ¿cómo estamos los argentinos o cómo está la Argentina en términos de esa construcción de la adolescencia con todos estos factores? ¿En qué estadio nos encontramos de evolución, de receptividad por parte de los propios adolescentes? ¿Y qué nos falta hacer para encontrar que esta etapa de la vida se transforme en una etapa feliz y constructiva, ¿no? Bueno, uno de los puntos, creo yo, tiene que ver con que siempre la imagen de los y las adolescentes ha sido estigmatizada. Si bien hay cuestiones que están cambiando, pero siempre se relacionó a la adolescencia con alguna problemática, o también el estigma de, bueno, es un adolescente que no hace nada, o también la idea de poder pensar que la adolescencia es el futuro, y eso también invisibiliza la oportunidad del presente de las adolescencias. O también desde un paradigma más adultocéntrico el hecho de pensar que el adolescente, o sea, no tiene experiencia, le falta para llegar a, o la idea de la transición respecto a que es una etapa de transición que hace pensar que la adolescencia es un paso entre la infancia y la adultez para poder llegar al ideal de completud que solo se configuraría en la adultez, y eso quita la responsabilidad también adulta y de las políticas públicas de poder pensar en ejercer cuestiones específicas en la promoción de la adolescencia como oportunidad, como decíamos antes, y con valores, por ejemplo, para recobrar la visibilidad. Claro. Estoy pensando en cuestiones muy nuevas. De hecho, vamos a tener en el próximo bloque a dos jóvenes, un actor y una chica que se dedica al trap, una música que se dedica al trap, que son muy jóvenes. Y estoy pensando en la cantidad de cuestiones que hoy tienen como centro de la escena, en términos laborales, a los adolescentes. Exactamente. Las tecnologías, por ejemplo, digo, desde los youtubers hasta instagramers o lo que fuere, está anclado en esa edad, ¿no? En esas edades. Sí, exactamente, dar espacio a la visibilidad. Digamos que muchas veces las adolescencias están subrepresentadas también, no hay espacios específicos, si bien están apareciendo, digo, bueno, no sé, el lugar también que se les puede llegar a dar en distintas instituciones, en distintos espacios, por ejemplo, lo que llevamos adelante con la tarea de FUSA, y de poder empezar a fomentar también la participación juvenil en cuestiones que de alguna manera los interpelan, como es la educación, como es la salud, y bueno, obviamente como puede ser la participación artística en el caso que comentabas. Me quedo pensando también en otro tema, que es el bullying, que lo mencionábamos en nuestro informe, y que de alguna manera es una palabra relativamente nueva para nosotros como sociedad, pero que de todas maneras tiene que ver con comportamientos viejísimos. Exactamente. ¿Qué significa en estos tiempos que podamos reconocerlo como tal? ¿Qué cambia respecto de lo que sucedía antes? Bueno, poder visibilizar siempre una problemática permite también tener herramientas para apuntalar, intervenir y demás, y poder pensar también en las dimensiones de qué hacemos en tanto a la prevención. En ese sentido, la educación sexual integral, digo, es una herramienta y una oportunidad muy grande para poder intervenir en las adolescencias en relación a las conductas y las pautas de cuidado, pero también fomentar relaciones afectivas sanas, relaciones sanas y demás, como habíamos también en el informe en relación a los noviazgos violentos. Sobre noviazgos violentos y sobre embarazo adolescente quería preguntarte, porque son dos de las cuestiones centrales que aparecen, a veces por falta de información, en otras ocasiones por temor a decir lo que les está pasando a los y las adolescentes. Ayer teníamos una buena noticia hablando de la disminución de los embarazos adolescentes en Argentina, producto también de estas políticas públicas. ¿Cómo estamos en términos de la violencia en los noviazgos, por ejemplo? Bien, exactamente. En relación a las violencias en los noviazgos, digamos, aparece mucho la cuestión de trabajar la prevención, porque es un periodo de vida específico para poder, o sea, donde todas las acciones que se realicen van a impactar en la adultez y en cómo construimos las relaciones y los vínculos con otros. Y en relación a los noviazgos, tenemos también una ley de prevención de la violencia que también interpreta e interpela a la cuestión relacional, que en la adolescencia es muy importante cómo se comienzan esos vínculos y demás.
Y de nuevo, la llave fundamental para poder trabajar en relación a la construcción de vínculos sanos tiene que ver con la información, y esa información tiene que estar de manera equitativa para todas las personas, y se da también en las escuelas a partir de la ley 26.150. Las leyes son sumamente importantes, la información es sumamente importante, pero también es importante que haya oídos para escuchar a esos adolescentes que tienen algo para decir. ¿Cómo se construyen esos oídos desde el lugar de los adultos? Bien, esa es una muy buena pregunta, porque las leyes están, tenemos un marco normativo vigente, sin embargo faltan espacios de participación efectiva de adolescentes y diálogos también intergeneracionales con los adultos y las adultas en relación a poder escuchar cuáles son las necesidades. Si no escuchamos cuáles son las necesidades reales, tampoco vamos a poder intervenir con políticas que sean efectivas. Entonces, fomentar el diálogo, generar espacios de participación, no actuar desde una mirada prejuiciosa o desde el estigma o desde la sanción en relación a cualquier conducta, cualquier actividad que fomente el diálogo intergeneracional en general. Contanos, Daniela, cómo trabaja FUSA con estas temáticas y en particular digo, y en general, ¿qué es lo que hace FUSA? Bueno, FUSA es una organización, es una asociación civil que trabaja en todo lo que es la promoción de la salud integral de adolescentes y jóvenes. En ese sentido, partimos de un paradigma de derechos que considera a los sujetos adolescentes como sujetos de derechos, y desde una perspectiva de género también para poder intervenir en cuestiones que tengan que ver con las políticas de género, y en ese sentido trabajamos en la promoción de la salud con distintas actividades y organizaciones sociales que tiendan a fomentar la información, la apropiación de herramientas, incorporando también la perspectiva de la participación juvenil en todo lo que es el desarrollo. Conforma FUSA también un área de jóvenes, y bueno, realizamos distintas tareas de atención y también de promoción, educación y capacitación. Los encuentran en la página, nosotros estábamos pasando recién los datos. Buenísimo. Así que gracias por haber venido, Daniela. Gracias a vos por la invitación. Por favor, un placer. Chao. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, ya regresamos con Voz Propia.